No me quiere encender la cámara. El cable de la cámara es este. ¿Qué te pasa? Va. Vamos a ver. Vamos a ver si ahí me quiere reconocer la cámara. No, es imposible. Pero vamos a iniciar con la presentación. Zoom, zoom. ¿Ven la pantalla? Sí No, se ve la presentación. No se Sí, ve. sí se ve, sí se ve. Sí se ve. Se ve, Correcto. sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la presentación, mis estimados. ay sí. Lo primero que les debo decir es que las normas APA son unas normas internacionales, las cuales nos ayudan, primero, a un mejor diseño de nuestros trabajos de investigación y segundo, a obtener un... Ya va, ¿qué pasó aquí? Ajá. Y a evitar las confusiones y que se den los famosos plagios o que se malinterprete de que cuando ustedes citan a algún autor, lo hagan de la forma correcta para evitar de que se confunda con un plagio, como ya se lo he comentado a algunos participantes por allí. Entonces, actualmente estamos en la séptima edición, las cuales salieron ya hace 2 años. Esta presentación está totalmente basada, ¿verdad?, en un documento, una página que se encuentra en internet, a la cual ya yo les he mandado varias oportunidades, ¿verdad? Donde tanto el PDF como la dirección electrónica, que es normajapa.org, y quien ha diseñado, quien ha expuesto todo el desarrollo de estas normas es Carlos Sánchez. Por tanto, este no es un plagio porque es textualmente como él lo indica allí en sus normas. Y él mismo tiene, por supuesto, un único propósito, que es difundir la correcta manera de realizar las citas y referenciar documentos y demás fuentes. ¿Por qué con demás fuentes? Porque aquí vamos a tratar lo que son las fuentes electrónicas. ¿Por qué para mí es tan importante las fuentes electrónicas? Porque todas sus referencias, o la mayoría, creo todas, son extraídas del Internet. Y si ustedes revisan todas, revisan las referencias que ustedes han colocado en sus trabajos durante la primera y segunda semana, nunca colocan la dirección electrónica. Ya allí está mala la referencia. Mira, profe, pero es que eso está en la hoja. Pero resulta, como le he dicho a algunos participantes, me colocan tecnologías aplicadas a administración, punto, herramienta para... ¿Dónde dice en el documento tecnología aplicada a la administración? Si el documento no lo dice, no lo podemos colocar. Y nunca, y en el documento por lo general tampoco dice semana 1, semana 2, semana 3. Sencillamente me coloca el título del tema o del ítem que vamos a tocar y hasta allí. Pero entonces, semana 2, tecnología aplicada a la administración, en ninguna parte, o me colocan 2023. Pero cuando yo examino lo que me dice en internet o lo que me dice el documento, el cual ustedes están haciendo referencia, no aparece año. Entonces, si no aparece, yo no puedo asumir que, como lo estoy sacando ahorita, el documento es nuevo. Entonces, fíjense. ¿Cuál es el objetivo de las normas APA? Estandarizar los textos académicos a través de un conjunto de reglas editoriales que definen tamaño de papel, imágenes, formatos de márgenes, formatos de encabezados, apéndices, entre otros. Esto más que todo nosotros vamos a aplicar cuando vamos a hacer trabajos monográficos que son desarrollados en Word, como lo hicimos en la primera semana. Y ellos tienen un estándar. Las normas APA establecen un estándar. Vamos a ver cuáles son los estándares que a nosotros nos sirven para desarrollar nuestras tareas.
Debo decir que no se me vaya a olvidar, por favor. Ya va, disculpen. Ajá, sí está grabando. Debo decir que en el desarrollo de toda esta, por favor, en lo que surja una duda, de una vez levanten la mano, yo estaré pendiente por aquí, les voy a dar el derecho de palabra. No dejemos para el final, porque si hay algo que yo critico dentro de reuniones o encuentros de este tipo, es que dejen las preguntas para el final. Resulta que cuando ya formulas la pregunta, o se te ha olvidado, o sencillamente me da pena decirlo. Entonces, vamos a preferir, por favor, en el momento que surja la duda, por favor, levanten la mano. Dime, Greta. Hola, hola a todos. Mi consulta es la siguiente, con Disculpa, respecto a Greta, lo que... repito, no enciendo la cámara porque no me quiere dar el No, acceso. sí Pasa ahí. escuché, así que no se Ajá, preocupe. dígame, Greta. Eh, con respecto a eso, al tema de la fecha, yo creo que todos entendíamos que la información es nueva, no que está, digamos que la fecha no es algo que era quizás específico. Yo creo que todos suponíamos que era de este año. Y yo creo que por eso es que cada uno, porque por lo que usted está diciendo, entonces estuvo mal. Yo también puse 2023. Eso Sí, quiere Greta, decir que también o tengo que sea, estar mal. cuando hacemos Entonces, referencia, ajá, cuando vamos a referenciar un documento, Este, y me disculpa, no es pedantería, por favor, no se lo tomen a mal. No es que yo supongo o nosotros suponíamos, porque hubo alumnos que dijo, profe, pero es que si la asignatura es tecnología, yo debo colocar iniciando la referencia, tecnología aplicada a la administración. Le digo, no, si el documento no lo especifica textualmente, no se debe colocar. ¿Por qué? Porque entonces ya no te estás refiriendo a ese documento. pero si yo, Profesor, pero si yo, Dígame. por ejemplo, perdón, ¿me dejan terminar de hacer la Sí, pregunta, sí, Greta, chiquillos? siga. Yo apago el tiro. Pero si es así, como usted está diciendo, entonces, am, si yo se supone que estoy sacando la información del instituto y el instituto es quien me está entregando estas herramientas, ¿no debo yo Ujú. poner entonces información extraída de? Información, ¿Entiende lo que estoy preguntando? sí, sí, pero ¿Lo que eso lo estoy vamos diciendo? a ver en qué casos lo vas a colocar y en qué casos no se debe colocar. En qué casos vas a colocar solo el año o en qué casos vas a colocar, pongamos, 4 de septiembre de 2023, no septiembre 4 de 2023, porque no es la forma de vida. Evelyn, adelante. Y Greta, ahorita continúa. Evelyn, dígame. sí, profesor, una consulta, que resulta que para referenciar, bueno, en los ciclos anteriores de los que no, hemos estado pasando ya, en todos los textos, y los profesores igual nos hicieron clases de las normas APA, séptima edición, abajo en cada término de semana de cada ciclo dice, para referenciar este documento considere de esta forma la referencia. Yo creo que la mayoría de mis compañeros lo hace así, que viene estipulado aquí en el formato del IAC como teníamos que referenciar. Sí, Evelyn, yo te voy a dar la razón, mas sin embargo te voy a decir por qué no la tienen. Resulta que las aulas fueron rediseñadas a partir de este año. Ustedes están utilizando un formato donde hay un icono de inicio, uno de profundización y uno de cierre. ¿Sí? Para referenciar este documento, ¿verdad? Correspondía a un PDF que se le entregaba a los participantes que constaba de 18, 19, 20 páginas. Era una única entrega y de allí los participantes extraían la información. Claro, Ya, si hay ya, documentos que así correcto. lo traen, pero Claro, vamos a pero ver las ese tema, normas, ¿sí? no, es que Dígame. claro, ese tema obviamente lo sabemos desde hoy día, yo creo, en adelante, porque de aquí hacia atrás nosotros seguíamos haciendo como nos habían enseñado que había que hacer la referencia y que estaba en el aula de cada ciclo.
Porque cuando ustedes les dieron el curso, ustedes ya, este es el tercer bimestre, si no me equivoco. Ustedes comenzaron el año pasado o a inicios de este año. Hay A aulas inicio de este año, este es el segundo ciclo. a inicio de segundo ciclo. O sea, el primero fue el año y el curso fue antes. Ustedes tienen que haber visto aulas donde les entregaban un PDF a inicio de la semana y de allí extraían toda la información. Como se cambió la modalidad de aula, podrás ver y vas a aprender cómo es que ahora se va a referenciar los documentos o la información que extraigas de allí de la página. ¿Algo más, Evelyn? No, profesor, prosiga con la explicación. Ajá, Ricardo. Profesor, no era casi lo mismo de la compañera porque en ningún momento a nosotros nos explicaron eso. Siempre tomábamos como referencia lo que aparece acá en los PDF que nos llegaba. Correcto, Tampoco nos Ricardo. dijeron, Ahora le tam- pregunto, ¿usted leyó el material que yo les envié la semana 1 y la semana 2 con respecto a las normas APA? Donde pero se explican claramente cuáles son las actualizaciones. sí, pero entonces aquí el que está cometiendo los errores es el instituto, porque él no está mandando los PDF. Deberían enviarlo con la corrección, ¿o no? Es que te estoy diciendo, les repito, cuando ustedes iniciaron, las aulas estaban diseñadas de esa forma. Se les mandaba un PDF de 18, 19, 22 páginas y al final de ese PDF indicaba para referenciar estos documentos, ta. Pero es que resulta que si tú ves ahorita cuando tú abres inicio, cuando abres profundización, eso no está al final de los documentos. Entonces se quedó por costumbre, porque ya lo veníamos haciendo así, yo lo continúo haciendo así. Cuando en las primeras semanas, de hecho, hubo personas me pidieron explicación, profe, ¿cuál es la mejor manera? Les ponía cómo lo habían hecho y cuál era la forma correcta. Y siempre les colocaba, diríjanse a normajapa.org y allí se explica uno por uno de todos los casos que hoy les voy a exponer. Ok. Ok. ¿Alguien más? Correcto. Continuamos. Entonces, vamos a ver primero, ¿cuál es la diferencia entre citas, referencias y bibliografía? ¿Qué pasa? Hablamos de citas, que son unos textos que extraemos, ¿verdad? De documentos cuya autoría son de terceras personas y son insertados en nuestros artículos para darle soporte a una investigación y argumentarlo como tal. ¿Qué pasa? Hay diversas formas de hacer citas. Cuando la cita tiene más de 40 palabras, se inserta dentro del texto que estamos escribiendo y entre comillas. Y al inicio, el autor de donde se extrajo, ¿verdad? El autor del documento de donde se extrajo la cita, luego entre paréntesis el año, y al finalizar la cita de menos de 40 palabras, se coloca una P indicando el número de la página de donde se extrajo la información. Mientras que las citas textuales, estamos hablando de citas textuales, con más de 40 palabras, se extraen, se colocan en un párrafo aparte con un interlineado especial, con un margen especial. No lo vamos a tocar aquí porque no es tema de nuestra clase como tal. Pero lo que sí les debo decir, y quiero que vayan viendo, fíjense cómo hemos omitido ciertas cosas cuando desarrollamos nuestros trabajos. A veces se copia el texto. Vamos a decirlo, por ejemplo, en la semana hubo personas que agarraron textos de empresas que ya están creadas. Llegaron, copiaron y eso lo pegaron en sus trabajos. Pero en ninguna parte me dijeron de dónde habían extraído eso. Cuando ustedes no hacen eso, entonces ahí hablamos de plagio. ¿Por qué? Porque no están colocando el autor intelectual de esa cita como tal. Y eso es importante que lo tengan presente. En nuestra aula de aquí en adelante no va a ser necesaria porque de entre la semana 3 y 8
es puro Excel y no vamos a tener problemas con trabajos escritos. Repito, como se los dije en el encuentro que tuve con ustedes en la semana 2, desde la semana 3 a la semana 8 no van a entregar trabajos en Word, puros archivos en Excel. Me van a decir, profe, pero es que allí dice que tengo que entregarlo en la plantilla de Word. Eso se explicó desde la primera semana. Por lo diferente de esta asignatura, ustedes van a entregar solo archivos en Excel, porque es por allí donde yo voy a valorar si están realizando o no el trabajo. Continuamos. Entonces, fíjense en esta imagen, como aquí, no veo el puntero aquí. Este Freud es el autor, ¿verdad? De la cita. Fíjense, se coloca entre comillas y aquí al final se coloca la página. Aquí se coloca en el año que él escribió ese documento y lo publicó. Entonces, fíjense la forma correcta. No como lo hacen algunos que me agarran y me colocan autor, año y todo entre paréntesis. No. Con respecto a las listas de referencia, me dice Carlos, que es el autor de esta página de donde yo traje toda la información, que la lista de referencia es un listado de materiales que han sido citados en el texto. Estos materiales pueden ser escritos como libros o páginas web y también audiovisuales como podcasts y videos de YouTube. Y son materiales que soportan directamente tu artículo a través de citas. Quiere decir, los trabajos que ustedes realizan. Las listas de referencia al final de un artículo en formato APA proporciona la información necesaria para identificar y recuperar cada fuente. Elija referencias juiciosamente, incluya todas las fuentes que utilicen en la investigación y preparación. Fíjense cómo aquí abajo está una muestra de cómo se hace una lista de referencias. Fíjense que se utiliza por orden alfabético. Ellos aquí no utilizan la alineación francesa. Esto lo veremos más adelante. Y vamos a la tercera, que es la bibliografía. Una bibliografía funciona como antecedente de lectura del autor o como recomendaciones de lecturas adicionales al lector y puede incluir notas descriptivas. Es decir, en una bibliografía puede incluir trabajos que de alguna manera influenciarán en el texto que escribí. La lista de referencias debe estar escrita a doble espacio y debe tener una sangría francesa, fíjense. ¿Qué pasa? En los trabajos que ustedes entregan una bibliografía. ¿Cuál es la diferencia? Para nosotros, en nuestras aulas, ustedes van a incluir todo el material que hayan investigado y que de una u otra forma les haya ayudado a resolver el control o la tarea, la asignación que tenían para esa semana. Fíjense, sangría francesa, debido a que una lista de referencia incluye solo referencias que tengan datos recuperables, no debes incluir comunicaciones personales como cartas, emails, etc. En su lugar, cite las comunicaciones personales solo en textos de tu artículo. Pero, hay un pero. Si estás buscando por bibliografía APA, es muy posible que estés buscando en realidad referencias APA, no te preocupes. Es apenas una cuestión de nomenclatura, lo que en algunas normas se conoce como bibliografía o referencia bibliográfica, en normas APA se denomina referencia. Por tanto, lo que aquí vamos a estudiar es lo que ustedes van a aplicar a bibliografía. Por si acaso alguien me dice, profe, esto es para referencia, no es para bibliografía. Para nuestro caso, es lo mismo. Académicamente es lo mismo. Entonces, ya que necesito aquí. ¿Qué debo incorporar en la lista de referencia? Voy a tener que disminuir esto porque no se está viendo bien ¿Qué debo incluir en la lista de referencia? Debes iniciar en una nueva página separada del texto. El título de esta página debe decir referencia, para nuestro caso decir bibliografía. Debe estar centrada en la parte superior de la página, palabra bibliografía. Debe ir en negrita, no subraye ni use comillas para el título. Los títulos no se subrayan, los títulos no llevan comillas.
Vayan corrigiendo. Fíjense cómo poco a poco vamos aprendiendo una que otra cosa. Todo el texto debe estar a doble espacio, al igual que el resto aquí dice ensayos del escrito. Además, cada entrada en su lista de referencia debe tener una sangría francesa a media pulgada o 1.27 del margen. Fíjense que hasta ahora es lo que ustedes conocen como bibliografía, pero debe ir en orden alfabético y debe llevar una sangría francesa. La mayoría de ustedes no utiliza la sangría francesa. Eso es un error. Continuamos. Evelyn, dígame. Disculpe una consulta con respecto a lo que tenemos que entregar ahora en el formato Excel. Me parece mucho que me ha costado, o no sé si se puede hacer sangría francesa en el formato Excel. Sí ¿Se se puede? Sí se puede. Lo que tienes es que hacer, y se los voy a recomendar. Como eso va en una página aparte, como se los expliqué a varios, va en la hoja 3, agarren, extiendan para que no tengan que estar combinando celdas y celdas y celdas, amplíen una columna lo suficientemente ancho y hagan allí sus referencias o su bibliografía, disculpa. ¿Sí se me entiende? Ya, ok. O sea, tú vas a agarrar, te voy a poner, vas a dejar la columna La- A y la C como si fuera el margen de tu hoja. Y la B la ya, vas a ampliar del tamaño de la hoja. De manera de manera tal que puedas configurar en esa línea y en esa celda en particular tu párrafo y puedes hacer la francesa. ya, ok. Correcto. ¿Qué elementos lleva? Y esto es importantísimo, por favor, vayan anotando. Cada entrada de una lista de referencia debe incluir 4 elementos básicos. El autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y fuente de recuperación. Entonces, primero el autor, luego la fecha, luego el título y luego la fuente para recuperación. Señores, la mayoría de ustedes no me colocan las direcciones electrónicas y no me vengan, o sea, no me digan, profesores, que se los trajimos nosotros trabajamos con internet, así que todas las referencias deben llevar una dirección electrónica de donde se extrajo la información. Entonces iniciamos, fíjense, aquí está una cita, información del autor, fíjense, el año, la información de fecha, ya vamos a ver cuándo se coloca año, como ya se los dije, o cuándo se coloca la fecha entera, la información del título, observen, y luego la información de la fuente, de dónde se extrajo la información. Entonces vamos Ahí a darle, sí, diga. en el último paso donde dice la fuente de recuperación, ahí es donde se coloca el link. Aquí, cuando tú terminas todo lo que es información de la fuente, ahí se coloca HTTPS, dos puntos, la información de la dirección electrónica, donde va. Siempre se va a colocar al final y ya lo vamos a ver. Ya. Iniciamos ahora, vamos a explicar uno por uno de estos elementos. El primero es el autor o editor. ¿Qué pasa? La información del autor se refiere en general a la persona o grupo responsable de una obra. ¿Por qué hablamos grupo responsable? Porque a veces son publicaciones de empresas o son publicaciones del gobierno y no solo podemos asignar a una persona natural como tal. Un autor puede ser un individuo, varias personas, un grupo de personas que puede ser una institución, agencia gubernamental, organización, etcétera, o una combinación de personas y grupos. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es este primer elemento, que es el autor. ¿Cómo se debe incorporar el autor? Fíjense, ya por este esquema que ustedes ven aquí, pueden ver que el autor nunca va entre paréntesis, al menos cuando es autor así. Comenzamos. Entonces, el formato del elemento autor en una referencia.
debes utilizar el formato apellidos seguidos por las iniciales del nombre. Por ejemplo, Sánchez, coma, C.A. Carlos Alberto, digamos así. Morillo, coma, BC y Salcedo, coma, AC. Aparece esto entre paréntesis porque me está dando un ejemplo de lo primero. Utilice un espacio entre las iniciales del nombre. Utilice coma para separar los nombres de los autores. Esto es cuando hay varios autores. Cuando es más de un autor, siempre se coloca apellido, coma, inicial el nombre o de los nombres y luego otra coma. ¿Para qué? Para saber de que vamos a iniciar con un segundo autor y así sucesivamente. Utilice y. Fíjense lo que dice aquí, por favor, y lo eviten ustedes. No entiendo de dónde, me imagino que de las normas anteriores ustedes en algún momento se los dijeron, más sin embargo estuve revisando el aula y no lo hice por ninguna parte. Entre el penúltimo y último autor. Nunca utilicen esa I inglesa que ustedes colocan, que es esta que ustedes ven aquí. Va la letra I, porque estamos hablando en español. Hasta 20 autores debes incluir todos los autores en las referencias. ¿Qué me quiere decir esto? Anteriormente se utilizaba, vamos a darlo por ejemplo, Sánchez et al, que era Sánchez y otros. Ya eso no se utiliza. O había otro. Bueno, ahorita recuerdo et al. Ahora se dice que se coloque cuando hasta 20 autores se tienen que colocar los apellidos de todos. Si el autor tiene más de un apellido, podrás agregar los dos apellidos. Podrás agregar, fíjense que no dice que es obligatorio. Entonces, fíjense, él coloca aquí Sánchez Tavares, coma, PM, que son las iniciales de los nombres. Pero, si la referencia es muy larga y empezamos a meterle los dos apellidos a todos los autores de todas las referencias que elaboremos, se puede hacer medio tedioso. Yo recomiendo siempre que con uno basta. ¿Cuándo vamos a utilizar dos apellidos? Cuando hay 2, 3 obras con los mismos apellidos y casualmente puedan ser del mismo año. Entonces ahí sí podemos utilizar los dos apellidos. Fíjense, cuando es un solo apellido, colocamos aquí está la imagen, Sánchez A. Y cuando tenemos 3 autores, Sánchez A, Rueda O y Morbillo S. Fíjense que descrito está en la página cómo lo debemos hacer. No está entre paréntesis, no está entre corchetes, no está entre llaves, ni entre comillas. Y fíjense que el tipo de letra es normal. Ya van a decir, ya van a ver por qué les hago alusión a esto también. No utilices abreviaturas para grupos o instituciones. En su lugar, utilice el nombre completo del grupo. Fíjense el ejemplo, Universidad Federal de Ushuaia. Ushuaia. Ajá. ¿Qué pasa? En nuestro caso sería Instituto. ¿Alguien que me lo diga? Entonces, fíjense, la mayoría de Instituto ustedes me Profesional, coloca IAC. De hecho, lo he tomado como bien porque he visto referencias del instituto que anteriormente se venían haciendo así. Pero lo correcto es que coloque Instituto de las Artes y Ciencias de la Comunicación, sin colocar el IAC en ninguna parte. ¿Cuándo vamos a colocar IAC? Cuando estamos citándolo dentro del texto de nuestro escrito. En ese momento, primero colocamos Instituto de las Artes y Ciencias de la Comunicación, entre paréntesis IAC 2023, pónganse ustedes, y en una segunda cita sí podríamos ya colocar IAC. Pero en nuestras referencias, ustedes me tienen que colocar el nombre completo. Fíjense que esto me lo dicen las normas, no es invento de Noel Casamayor.
Y en Sí, este caso, cuando se hace la referencia del Instituto de las Artes y las Ciencias de la Comunicación, ¿va entre paréntesis 2023 o eso no va? no, ya les voy a decir cuándo va el año y cuándo no va el año. Estamos hablando Ya. solo del autor. Ok, Ok. ¿Qué pasa? Cuando existen más de 20 autores, y hay casos, debes incluir los primeros 19 nombres de los autores, luego insertar 3 puntos suspensivos y agregar el nombre del último autor al final, fíjense. Fíjense, Villa García, Camacho López, Miguel Santa Cruz, Horno López, y aquí continúan. Cuando vienen, como son más de 20 autores, se colocan los 3 puntos suspensivos en el autor número 19 y en el 20 y tanto, 40 y pico, que es el último, se coloca entonces Cerdán Martínez B. Por esto yo recomiendo que se utilice siempre un solo apellido. En este caso colocaron los dos, pero fíjense cómo cuando son más de 20, vamos a utilizar los 3 puntos suspensivos, para la final siempre van a quedar 20. Aquello de que, profe, es que son 4 autores y me parecen mucho y me la di. No, si son 4 autores, se colocan 4 autores. Si son 10 autores de la obra, se colocan 10 autores de la obra. Sobre todo ustedes que revisan en internet y hay unos blogs que aparecen, autores que son páginas que aunque son corporativas, aparecen los autores de esas páginas. Entonces hay que colocar el nombre de todas las personas que se encargaron de realizar el documento. Cuando son autores, no cuando son revisores, es otra cosa. ¿Qué pasa? Si la lista de referencias incluye lo que yo les decía, diferentes autores con el mismo apellido y la misma primera inicial, los nombres completos de los autores pueden aparecer entre corchetes. Fíjense lo que yo les decía. Tavares P, este es Pablo, y Tavares P, este es Pedro. Aquí es la única manera, es el único momento en que se permite el uso de corchetes en el autor. Más sin embargo, fíjense que es para explicar nombres. Pero si fuera Tavares Méndez y Tavares Aldazoro, no habría problema. Primero colocar a Tavares Aldazoro y luego Tavares Méndez y me ahorrara estos corchetes de aquí. Más sin embargo, cuando no tenemos la información, sino solo el primer apellido y la inicial del primer nombre, solucionamos esa ambigüedad que pueda surgir más a posterior, colocando Pablo y Pedro. Si un autor tiene un solo nombre, es muy común en Indonesia, no tiene apellidos, también es común en casos de antiguos autores griegos y romanos. O un nombre multiparte, inseparable. Por ejemplo, Lady Gaga, o un título esencial en casos raros, la reina Isabel II, o solo un nombre de usuario, caso común en Internet, proporciona el nombre completo o el nombre de usuario sin abreviatura, tanto en la lista de referencia como al citarlo. Fíjense, Reina Isabel se coloca el nombre completo porque este era su nombre y así era conocida. Entonces sabemos exactamente quién realizó la cita. Para usuarios de Internet, muy común en Twitter, si conoces tanto el nombre de la persona como el nombre del usuario, proporciona el nombre real de la persona o grupo en el formato estándar, quiere decir apellido, coma, inicial del nombre, seguido del nombre de usuario que ve entre corchetes. Esto es otra cosa. ¿Qué pasa? Si yo voy a referirme en este caso a Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, su nombre real lo conocemos, entonces diría Obama, B, pero entre corchetes va el usuario, el @ Barack Obama, porque así aparece él en Twitter. Denominamos grupos de autores los agentes gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro y grupos de trabajo. Sigue estas pautas para formatear los nombres de los autores corporativos en la lista de referencia. En una página del sitio web de una organización o agencia gubernamental, la organización o agencia gubernamental misma se considera el autor
a menos que se especifique lo contrario, como ya yo les decía. Si hay autor natural o persona natural, hay que colocárselo. El autor de una página web o sitio web también puede estar ubicado en la página del tipo acerca de nosotros. O sea, cuando no se detalle el autor, buscamos acerca de nosotros o acerca de esta página y allí vamos a conseguir la información de quién es el autor de la página. Cuando estés citando un autor corporativo en el cuerpo del texto, puedes utilizar la abreviación, por ejemplo, la ONU para la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, no incluye una abreviatura para un autor corporativo en una entrada de la lista de referencia. Lo que les vengo diciendo, no es correcto utilizar IAC. No es correcto, como le dice aquí, Instituto de la Ciencia de la Comunicación, entre paréntesis y ACC, eso no está correcto. Lo correcto es el nombre correcto, el nombre completo del instituto. Y así lo especifica la norma. Cuando no hay autor, ¿cómo hacemos? En este caso, debemos escribir en su lugar, en el lugar del autor, el título del documento. O sea, vamos a trasladar el tercer elemento, que era el título del documento o publicación, lo vamos a trasladar al primer puesto. Y luego mostramos la fecha o el año de publicación y su fuente. ¿Qué pasa? Aquí vamos a trasladar el tercer elemento, que es este, lo trasladamos al inicio, pero mantenemos el segundo, que es el año o la fecha de su publicación estática. Y luego viene de dónde se extrajo la información. Cuando no conocemos el autor, diferentes autores con el mismo apellido y mismas iniciales en el nombre, fíjense. ¿Qué pasa? Los autores con el mismo apellido y misma inicial ya no se distinguen en la lista de referencia. En la sexta edición se distinguían poniendo los nombres entre corchetes, que es la que ya vimos allí. La instrucción del manual APA en este caso es que si los autores primarios de varias referencias comparten el mismo apellido y las mismas iniciales, cite el trabajo con formato estándar de autor y fecha. Además nos dice que si es necesario aclarar que dos nombres se refieren a personas diferentes para evitar confusiones, incluye el nombre del primer autor en la cita del texto. ¿Qué pasa? Vamos a utilizar el que ya se mostró colocando entre corchetes, pero las normas han ido simplificándose día a día. Fíjense que ellos al inicio nos dicen coloca entre corchetes, pero luego nos dicen no es la mejor manera. La mejor manera es que se utilice en la cita, o sea, lo vamos a resolver en la cita colocando el año. ¿Por qué? Porque estos son años distintos. Pero si fueran el mismo año, ¿qué haríamos? Colocar entre corchetes. Entonces vamos a mantener el de colocar entre corchetes el nombre cuando su apellido y la inicial de su primer nombre sea igual. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta con respecto a cómo citar el autor de la obra? Pregunta al respecto, por favor. No, profesor, es medio enredado, pero es cosa de práctica nomás. Sí, Enredado no es. En el caso de ustedes no se les hace difícil, sencillamente ustedes van a colocar Instituto de las Artes y Ciencia de Comunicación, Microsoft, porque estoy viendo por allí que la gente me cita, PowerPoint, Excel. Excel no está creando la página web, porque la web es de Microsoft.com. Entonces, por favor, revisen. Si ustedes no ven al final donde diga Microsoft, porque ustedes están dudando de que de verdad la página de Microsoft, buscamos acerca de, y aquí vamos a ver quién es el dueño de esa página como tal. Entonces vamos al segundo elemento. Fecha de publicación. Muy importante. En esta entrada hablamos específicamente sobre el caso de cómo referirnos a una fecha de publicación, una entrada y una lista de referencias. Allí está el ejemplo, como comúnmente lo conocemos con el año. ¿Qué pasa? La fecha en la lista de referencias en algunos casos puede ser solo el año, el mes y el año,
o una fecha específica, por ejemplo, día, mes y año. En la cita, en el texto, proporcione solo el año. En el texto, ¿qué pasa? Me está diciendo que cuando yo estoy haciendo el escrito de mi trabajo, voy a colocar solo el año. No es el caso cuando vamos a hacer la lista de referencias. Debe informar entre paréntesis el año en que se publicó el trabajo. Para trabajos no publicados o trabajos informalmente. Informe el año en que se produjo el trabajo. Este formato se aplica para libros. ¿Están escuchando? Libros. Después, cuando tenemos un libro en físico o cuando bajamos un libro del internet, vamos a colocar solo el año. Para fuentes que tienen más de una publicación por año, como es el caso de revistas, boletines, periódicos, indique el año y la fecha exacta de la publicación, mes o mes y día. ¿Por qué? Porque por lo general las revistas te dicen febrero 2020 o te indican enero, junio 2023, porque las revistas son por un periodo determinado, separados de una coma entre paréntesis. Entonces, fíjense cómo aquí me coloca, fíjense, 7 de julio de 1985, el año completo. ¿Por qué me coloca el año completo? Porque si vemos que al final hay una dirección electrónica, no es un libro. En el caso de libros, solo se permite colocar el año. Si no hay una fecha disponible, se escribe SF entre paréntesis. Lo que yo les decía, si ustedes están leyendo un documento y el documento dice de qué año es, se coloca SF sin fecha. Para varios volúmenes de una obra de varios volúmenes, exprese como un rango de año. ¿Cómo es esto? Cuando hacemos un libro que va al volumen 1, 2, 3, 4, cuando son compendios, cuando son grandes enciclopedias, que utilizan muchos años para publicarlo, entonces ahí se coloca el año completo. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta nada más el tomo que ustedes estén estudiando, sino que la publicación, porque todo se considera como una sola obra. Pero hasta ahora, de aquí, ¿qué nos interesa? Fíjense el formato en esta y fíjense el formato en esta. Para archivos antiguos, indique una fecha estimada que sea razonable, cierta, para que no se indique en el documento utilizando la palabra sea. Circa, en latín, cerca de. Quiere decir que no se conoce la fecha exacta, pero se hace un aproximado. Un libro escrito por Sócrates, una obra escrita por Sócrates, me dice que se publicó cerca de 1750. Esta no creo que ustedes en este momento lo vayan a utilizar, pero les queda para futuros trabajos. Incluye una fecha de recuperación solo si el trabajo no está archivado y está diseñado para cambiar con el tiempo. Ejemplo, lo que se extrae de Wikipedia. La mayoría de las referencias no incluyen fechas de recuperación. Cuando se necesita una fecha de recuperación, use el siguiente formato. Recuperado el 15 de agosto del 2020 de, fíjense, no es el recuperado de, que es lo que ustedes venían utilizando normalmente, no. Recuperado, la fecha y de. Esto es para páginas que cambian constantemente. Cuando no hay fecha, en la cita parentética, ¿qué es una cita parentética? Se hace al final de la cita dentro del escrito, dentro del trabajo, y se coloca SF. Y cuando es una cita narrativa, se coloca Sánchez sin fecha, afirma que. Esto es cuando yo estoy redactando mi trabajo. Esto es para realizar la cita textual. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Diga, Greta. Profesor,
donde sale HTTP y todo eso, ¿puede ir escrito o tiene que ir con el tema de que se pueda pinchar y abrir inmediatamente? Este caso específicamente, Greta, Sí, sí, ese. ajá, Greta, ¿qué pasa? Hay muchos, hay cierta controversia, más sin embargo, eso depende del instituto de la universidad. Por ejemplo, hay universidades donde te dicen que luego de darle aquí al enter, esto automáticamente te agarra el enlace, porque eso es automático, Word lo trae. Que cuando hay una dirección electrónica y tú le das el enter o que vas a la línea siguiente, él automáticamente te coloca la dirección electrónica. Por mí no hay ningún problema, puede quedarse así. Pero también tienes la opción de que te colocas al lado de él, le das botón derecho en el ratón, aunque aquí no sale, le vas a decir quitar hipervínculo y automáticamente él te va a quitar el subrayado. Ah, ok. Pero por mí no hay problema que tú lo dejes. Eso depende de las normas de la universidad donde estés estudiando. Ya, ¿y nosotros cómo estamos entonces en eso? ¿Da lo mismo? No lo puedes, o sea, tú introduces tu dirección electrónica, le das enter para introducir la siguiente referencia, no importa que aparezca el enlace. Es más, para mí es mejor, porque como algunos ya habrán visto, yo sí verifico las direcciones electrónicas para poderles corregir y decirles la forma correcta de hacer la referencia. ¿Alguien más? Dígame, Pía. Quería consultar respecto a la fecha eh, de todos los documentos que nosotros estamos referenciando ahora del instituto. Al menos a ¿Correcto? mí no me aparece fecha de publicación ni nada cuando yo me coloco en profundización, en todos los enlaces o en todas las partes donde me da como para estudiar. Entonces, en ese caso tendría que ser SF entre paréntesis. SF. Hay algunos podcasts que sí traen la fecha. Y si vas a referenciar algunos de los enlaces que yo les coloco, también traen fecha. Ah, ok. Pero yo en lo que me colocan 2023 ya les tengo que decir, está mala la referencia. Porque fíjense que no me están referenciando, cuando me referencian documentos del instituto, he visto que ninguno tiene fecha. Entonces, si ustedes me le colocan una fecha, yo puedo decir dónde está ese documento que yo no lo consigo. Porque el documento no tiene fecha. Claro. Ya, profesor, muchas Ahora, gracias. ahora, si ustedes me van a referenciar Microsoft, y por allí hubo alguien a quien le dije, hay dos maneras. ¿Qué pasa? Microsoft tiene una información que es estática, pero tiene una información que es dinámica. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay una información que está viven cambiando, pero eso lo cambian dependiendo de la versión que estemos estudiando. Pero cuando ustedes me colocan un título exacto de una página de Microsoft, ya yo sé a cuál están haciendo referencia y ya yo sé que me tienes que colocar la fecha que ahí dice al final, porque Microsoft, al principio, Microsoft sí coloca la fecha de publicación de ese documento como tal. Ahora, si usted consigue un documento donde la información es dinámica, entonces es válido que me coloquen esto al final de la cita, que sería mi quinto elemento como tal de la referencia. Pero del instituto, lo que sí he visto que tiene fecha son los podcasts. No sé si alguna que otra, no es que no he visto. Más sin embargo, hay unas que sí sé que las elaboró X o Y persona y sí me coloca la fecha de elaboración. Evelyn, dígame. Sí, con respecto a este tema de referenciar cuando dice los podcasts si tienen fecha. Cuando uno va a referenciar la parte de la profundización de la semana que les toca, en profundización tiene notas de inicio, un video, tiene una guía, hay que referenciar cada uno de esos puntos.
Depende si lo estás utilizando Pero es para que es el desarrollar el tema. Dime. es el contenido de la semana, por eso le digo, o sea, tenemos a ver un inicio que tiene un detalle que nos trae un Excel, o sea, un PDF, después viene la profundización que tiene 3 PDFs más, después viene un cierre que tiene un otro PDF más. Cuando yo hago la referencia del IAC de la semana que estoy estudiando, ¿tengo que referenciar cada uno de esos puntos o era válido que uno coloque herramientas para la comunicación social de la semana 3? Por eso era que para referenciar cada uno de esos puntos creo que se le colocaba ese tema. No, pero es que ese es el error, Evelyn. Les repito, me tienes que referenciar documento por documento que tú Uno por uno. hayas revisado, sí, señor. Porque cuando tú Ya. me colocas herramientas para el PowerPoint, como le coloqué a algunos, por favor indícame, aunque sea por una imagen, a qué me estás haciendo referencia. Porque herramientas son muchas. Pero si vas No, a la no, profundización, una te dice configuración, una te dice barra de herramientas, una te dice... Entonces, eso que ustedes están referenciando está malo porque no me está referenciando un documento como tal. Y pero como ya entonces, vieron, no es válido referenciar a una página por completo. Es a un documento específico que ustedes me van a referenciar. ya, perfecto. Correcto. ¿Alguien más? Profesor, Dígame. ya ahora sabemos que ya no tenemos que colocar IAC 2023, es como lo dijo anteriormente, pero por ejemplo, si yo Ajá. me coloco en profundización, ya, y Ujú. voy a citar, por ejemplo, características de Microsoft Excel, ahí en la parte de profundización, arriba donde sale el enlace, yo puedo copiar ese enlace y ahí hago referencia a como de donde yo saqué la cita. Correcto, tú te vas a colocar en la barra, pero me tienes que colocar exactamente el título de lo que tú estás referenciando en ese momento. Claro, Porque si ves, cada vez que tú cambias, ella te va a modificar la barra de herramientas. sí, porque siempre La aparece barra de como dirección, perdón. semana 3 IAC y todo eso. A eso me refiero. Sí, por eso ¿Sirve te de todas digo, maneras? Ya, cada vez que tú abres un documento, él te va a cambiar la barra de dirección. correcto. Correcto. Esa era mi duda. No se preocupe. ¿Alguien más? Porque vamos al tercer elemento que es muy controversial entre ustedes y ya van a ver por qué. ¿Qué pasa? Cuando vamos al título del documento, y es a lo que estamos hablando, en esta entrada hablaremos específicamente sobre los casos de cómo referirnos al título de una publicación, de una entrada y una lista de referencia. O sea, el título es el nombre que lleva ese documento. Por eso no me sirve que digan herramientas sobre Excel. Porque si yo voy a la plataforma, a mi aula, ningún documento se llama herramientas sobre Excel. Porque no existe. Ustedes me tienen que decir exactamente el título que ustedes están verificando, aparece allá arriba en negrita. Ese va a ser el título del documento que ustedes están en este momento estudiando. Y a eso nos vamos a referir con la dirección electrónica que ustedes me van a dar. La información de título se refiere al título de la obra que se cita. Podemos dividir los títulos en dos grandes categorías. Títulos de trabajos completos, libros, informes, disertaciones, tesis, videos de YouTube, películas, álbumes, podcasts, redes sociales y sitios web. Y títulos de trabajo que son parte de algo. Artículos de periódicos, capítulos de libros editados, episodios de TV y canciones, por ejemplo. Entonces, para nosotros vamos a trabajar el primero, títulos de trabajo completo. ¿Por qué? Porque era lo que les decía, ya no existe ese PDF de 18, 24, 30 páginas. Ese PDF fue desmembrado y ahora son varios documentos. Profe, ¿cómo decir que un documento es de una página? Eso es un documento. Porque fue desarrollado exactamente así. Entonces, Hija, cada uno de esos
títulos, lo vamos a tomar como un documento. El título de un capítulo. Escribe en mayúsculas solo la primera letra del título y del subtítulo, si hay subtítulos, y cualquier nombre propio. No pongan cursiva el título ni pongan comillas a su alrededor, termine el elemento de un punto. Fíjense, esto es enfermedades mentales y nerviosas. Esto es cuando estamos hablando de un título, ¿verdad? De una obra. Ya lo vamos a ver porque se los digo. Cuando vamos aquí, periódicos, boletines, revistas, que vamos a tomar nuestras publicaciones en el aula, vamos a llamarlos boletines. Sencillamente son una publicación. Y como es una publicación, informe el título completo con cada palabra iniciando en mayúscula. Utilice cursiva. El título, fíjense, va en cursiva. La mayoría de ustedes podría decir que un 95% no coloca los títulos en cursiva. Y resulta que las normas APA me dicen que hay que colocarlo. No ahorita. Desde antes me viene diciendo que hay que colocarlo en cursiva. ¿Por qué? Porque esos cuadernillos que constaban de 20 páginas son parte del... Son una publicación. Y como es una publicación, hay que regirnos por esta norma. Entonces, los títulos de cada una de estas entradas ustedes me las tienen que colocar en cursiva. Por cierto, aquí faltó un punto. Aquí al final del nombre llevo un puntito. Para que vayan corrigiendo de una vez. Títulos de libros e informes, fíjense. Libros e informes. Escribe en mayúsculas sobre la primera letra del subtítulo en caso de que exista y eventualmente nombres propios y utilice cursiva nuevamente. Cuando citamos un libro, vamos a utilizar la cursiva en el nombre de la obra. Incluye información adicional dada en la publicación para su identificación y recuperación. Por ejemplo, cuando me hablan que es la segunda edición, tercera edición, cuando es el número de un informe, es el número de volumen, eso va entre paréntesis. Pero no va en cursiva. Porque, ¿qué pasa? 100 años de soledad, que es este ejemplo que estamos viendo aquí, ha tenido sus 400 ediciones. Y lo han impreso múltiples empresas. Esa información, primera edición, segunda, tercera edición, cuarta reimpresión, esa información es parte de la información del título. Va entre paréntesis, pero no va en cursiva. Pero el nombre de la obra se mantiene en cursiva. La mayoría de ustedes no me le coloca cursiva al título. Eso deben hacerlo. Si la información no rutinaria es importante para la identificación y recuperación, proporciona la entrecorchete inmediatamente después del título. Utilice mayúsculas en la primera letra de la notación. Los corchetes indican una descripción de la fuente, no el título. ¿Qué pasa? Cuando ustedes se refieren a un podcast, hay que colocarlo entre corchetes. Cuando se trata de un video, se coloca archivo de video. No se coloca video número 1, video número 2, video, no. Archivo de video. Cuando es una imagen, hay que colocar la imagen. Si la imagen se extrae de un lugar particular, se coloca, como en este caso, imagen de Instagram. Puede ser una imagen de Facebook. Puede ser una imagen de... Pero si no existe este de, porque sencillamente ustedes lo extrajeron de Google, ustedes colocan imagen entre corchetes. Cuando vamos a referenciar una imagen. Para referenciarlo. Entonces ve el título de la imagen, que es el nombre que tiene por allá, y luego se le coloca, que va entre cursiva, y luego se coloca entre corchetes la palabra imagen, archivo de video, podcast.
Esto es lo que se llama en APA información no rutinaria. Ustedes fíjense, Mocus A, este es el canal Redman, esto ya lo vamos a ver más adelante. Aquí está la fecha, fíjense el título. Antanas Mocus en confesiones, esto es porque es un archivo de video, fíjense, se coloca entre corchetes. Si están viendo, esto es lo que llamamos nosotros información no rutinaria. Hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a los nombres? O al título de la obra, al título de la publicación. Fíjense que he Ay, visto muchos que me colocan video de Excel o video sobre PowerPoint. Es el nombre que tiene el podcast y entre corchetes, podcast o video de YouTube. Pero no me pueden colocar a este video de Vimeo. Creo que es que he leído ya varias veces. Vamos con nuestro último elemento, que es la fuente. Nuestro último, sin olvidar que vamos a agregar al final la dirección electrónica, porque no todas nuestras fuentes son electrónicas. La fuente de una referencia indica dónde los lectores pueden recuperar el trabajo citado. Al igual que con los títulos, la fuente se divide en dos grandes categorías: obras que forman parte de algo mayor y obras independientes. ¿Qué pasa? Aquí sencillamente en este ejemplo me está dando el nombre de quien está editando, me está publicando esta obra como tal, que se llama Croquis-Tatami. Entonces, el formato. La fuente de un trabajo independiente, por ejemplo, un libro, informe, disertaciones, tesis, películas, etcétera, es el editor del trabajo o archivo, sitio de la red social o el propio sitio web, más cualquier DOI o URL aplicable. La fuente de un trabajo que forma parte de algo, por ejemplo, artículo de revista o capítulo de revista, de libro, perdón, es ese algo mayor. Es decir, la fuente de un artículo de una revista es la revista, más cualquier dirección electrónica aplicable. En las normas APA séptima edición, no se requiere una ubicación geográfica de la fuente para la mayoría de las obras. Ya no es necesario agregar la ciudad del editorial. Anteriormente, ustedes lo deben haber visto, siempre colocábamos Santiago o Chile o Ecuador, Venezuela, o le colocábamos Caracas o le colocábamos Buenos Aires, porque así lo exigían las normas. Hoy en día no nos piden eso. Hoy en día les importa más quién lo está reimprimiendo, quién lo está publicando. ¿Por qué? Porque las versiones, por ejemplo, de un libro cambian entre una editorial y otra. ¿Por qué? Porque el traductor puede ser que no sea el mismo y todo depende del traductor. Entonces, por eso se utiliza más esa información. Publicaciones periódicas, boletines y revistas. Informe el número de la revista después del título de publicación y utilice la cursiva. No agregue palabras bold antes del número. Proporcione el número de páginas, inclusivos en los que aparezca el material citado, termine el elemento con un punto. Fíjense en el material citado. ¿Qué pasa? Por lo general, estamos acostumbrados a colocar esto. Esto es cuando yo estoy referenciando un artículo de revista. La revista tiene muchas páginas, entonces nosotros vamos a ubicar por aquí de qué página a qué página está exactamente esa publicación que nosotros vamos a utilizar. Los nombres y ubicaciones de los editores periódicos generalmente no se incluyen en la referencia de acuerdo con la práctica habitual. ¿Qué pasa? Cuando hay algo que se publica periódicamente, o sea, que es repetitivo,
no tengo que colocar quién está publicando esa obra como tal. Si para nosotros no es de uso periódico, entonces sí debemos incluirlo. Pero fíjense aquí, como esta es una revista en físico, ejemplo de un artículo de revista, y esto lo vamos a ver más adelante, fíjense que no va a la dirección electrónica, pero es porque una revista en físico. Pero cuando es una revista electrónica, es una publicación electrónica, que es lo que nosotros utilizamos a diario en nuestra aula, siempre vamos a utilizar la referencia aquí al final. Más sin embargo, nosotros no tenemos publicaciones de revistas, por tanto, les queda a ustedes para que lo tengan para sus futuros trabajos de investigación. Que sé que Yeliak está haciendo trabajos de investigación y les va a servir de aquí en adelante. Libros o informes no periódicos. Cuando hablamos de libros, del nombre del editorial de una forma tan breve como sea posible, inteligible. Escriba los nombres de asociaciones, corporaciones y editoriales universitarios, pero omita términos superfluos como publisher, CO, INC, que no están obligados a identificar al editor. Mantenga las palabras libros y prensa en el nombre si las hay. Cuando el autor también es el editor, utilice el término edición del autor para indicar el editor, o sea, que no haya repetición, que también lo he visto. Me colocan a veces Microsoft, lo vi Microsoft Excel, no sé qué broma, entonces me colocan Microsoft Excel otra vez, no. Porque Microsoft es el dueño de la página y es el editorial y es todo. Entonces, al colocar Microsoft como autor, no tengo que estar colocando a Microsoft como editorial. Si el libro lo accediste en línea, debes agregar la dirección. Fíjense que siempre le indican, debes agregar la dirección electrónica. Páginas en un sitio web. Cuando los autores son diferentes nombres del sitio, se agrega el nombre de la página nada más. Sánchez C, fíjense, el que estamos consultando, que dónde están las normas APA, la actualización es del 21, la última actualización es del 21 de febrero del 2020. Esta es una obra que se llama Bullying Laboral, Definición y Consecuencias. No Más Bullying es el nombre del libro o revista y su dirección electrónica como tal, fíjense. Fíjense la importancia que hoy en día se le da a la dirección electrónica. Y de verdad yo no he comprendido cómo a ustedes nunca les enseñaron, cuando les dieron ese introductorio, que había que agregar las direcciones electrónicas como tal. Porque es la única forma de que nosotros tengamos acceso a la información a la cual ustedes están, de donde están estudiando. Dígame, Belín. Esta opción es como la más parecida para referenciar lo que nos corresponde a nosotros en el IAC. Es muy parecida, más te voy a dar las diferencias. Primero, el Ok. nombre completo del instituto, la fecha, Ajá. por supuesto, si tiene fecha sería así tal cual como aparece aquí, pero como no estamos en una revista, sino en una publicación que es un aula, aquí coloca, aquí donde ve el título, o sea, omitirías esto y el título que ve en cursiva, tendrías que colocar el título de la página y luego la dirección electrónica. Las referencias son muy sencillas, Belinda. De verdad que sí. Pero han omitido información importante como la dirección electrónica o colocar fechas que no existen, o como el error que hay aquí, que no tiene, por supuesto, la francesa, más sin embargo recuerden que para ellos referencias y referencias bibliográficas, ellos hacen una distinción. En nuestro caso, como es bibliográfica, hay que hacer aquí la sangría francesa, dejar el 1,27 de espacio. Pero entonces sería el nombre del instituto completo, la fecha si se consigue, el título que ve en cursiva y luego la dirección electrónica. ¿Por Ok, qué? Porque profesor, no hay... Dígame. insisto, porque yo estoy acá en el teléfono en la reunión y en el computador tratando de hacer la referencia, Ajá. y en el Excel
estoy en la parte de alineación para buscar el tema de la sangría francesa y no hay algo que diga sangría francesa como lo tiene el Word. Dice sangría distribuida, ¿puede ser? Ya va. Dame un segundo que yo tengo Excel aquí abierto también. Yo les indiqué que lo agarren en la B, yo ensancho la línea 2, utilizo aquí formato de celda, alineación. Y como dice Evelyn, tiene razón. Y al tratar de escribirlo así manualmente, la sangría 1,27 dice el número entero no es válido. No es válido, sí. Bueno, hagan algo entonces. Ya les voy a compartir también esta pantalla. Denme un segundo, ya va, que estoy perdido aquí. Ajá, estoy aquí. Voy a dejar de compartir un momento la presentación para compartir entonces el Excel, que es donde yo estoy trabajando, donde les voy a hacer el ejemplo aquí. ¿Qué pasa? Vamos a hacer el ejemplo aquí. Entre paréntesis, sin fecha. Deme un título, por favor. Dame el título del documento específico que estás consultando. Características de Microsoft Excel. Microsoft Excel. ¿Sí? Bueno, aquí iría http:// y no sé qué broma iría ahí, ¿verdad? No me lo sé. Tampoco llego a tanto. Claro. Formato de celda, alineación general, justificar. Es esta, ¿verdad? Uy, ya va. De. Si yo le doy aquí. ¿Dónde estoy yo aquí? Este es el formato de celda. Justificar. Si yo lo justifico es para la alineación de este lado. Para formato de celda. ¿Por qué no me lo agarra? Por eso le decía, o sea, yo lo hice en una sola celda y en una línea, la A Bueno, número 3, y le tuve que colocar alineación de texto distribuida sangría. Ahí como que se parece más a la sangría francesa. esta es la que tú dices que no me lo agarra, ¿verdad? Por el número. Sí, Ahí está. Colócalo con 1. No importa que no te va a dar la pulgada completa. Porque recuerden que Excel no está hecho para editar. Pero no podemos, o sea, ¿cómo les digo yo? Ponerlo a ustedes a que me trasladen toda la información a Word sería enviarme un archivo en Excel y un archivo en Word, donde ustedes tendrían que copiar y pegar toda la información. Pero el Excel es el que yo voy a evaluar. Entonces, fíjense, ustedes colocan hasta donde llegue aquí la primera y en la siguiente le ponen en el formato de celda, colóquele aquí en la alineación la sangría A1 y no hay ningún problema. ¿Sí vieron? ya, ok. Ok. Vamos a la clase nuevamente.
¿Dónde estoy? La presentación aquí. Ajá, vamos en la diapo de... Ya esta la pasamos. Ya esta la pasamos. Este es autores. No, aquí no hemos llegado. Aquí vamos, ¿verdad? Página web. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta con respecto a lo que es el contenido? Porque ya aquí vimos los elementos esenciales de una referencia. Ahora vamos a ver casos particulares. Si se entendió la primera parte, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Ok. Este es el mismo caso del anterior, página web en un sitio web. Aquí está la dirección electrónica, aquí está quién es, o sea, este es el nombre de la página, el año, porque aparentemente no hay más información. Este es el artículo y esta es la dirección web. Vamos con las tablas. Les voy a indicar de una vez. Como no, ustedes no van a trasladar la información a Word, esto les queda a ustedes de información. Pero si hay personas que tienen que ir a la semana 9 y me tienen que hacer el Word con esta información, sí la van a tener que utilizar. ¿Qué pasa? Todos sabemos que tablas son elementos compuestos o columnas y filas, donde presentamos números, textos, una combinación de ambas. Anteriormente les voy a dar como información, se les llamaba cuadros. Hay unas normas APA que los llama cuadros. En la séptima edición todo se llama tablas. En esta vamos a aprender los aspectos básicos de la configuración de la tabla, incluidos los componentes de la misma, donde agregar bordes y cómo manejar tablas largas o anchas, tablas y figuras tienen la misma configuración general. ¿Qué pasa? Fíjense, esto es una tabla, lo que anteriormente se llamaba cuadro. ¿Qué información lleva a la tabla? El número, el título de la tabla, el nombre de las columnas, la información y, por supuesto, en este caso lleva totales. No siempre es así. Fíjense, aquí abajo lleva una nota explicativa. Quiero que la vean bien porque observé, creo que fue en la primera semana, donde me colocaban, ejemplo, Casa Mayor 2023. Si ustedes ven aquí, ya esa información no es necesaria porque las normas APA asumen de que si no aparece información al respecto es porque lo hizo el autor de ese escrito. Pero si ustedes no colocan de dónde se extrajo y no es de ustedes, también se toma como un plagio. Entonces, fíjense lo importante de hacer un buen diseño de tabla y de referenciar aquí en las notas de dónde se extrajo. Continuamos. Componente. El número de la tabla. Fíjense, esto va aquí arriba. Es lo primero que aparece. Se utiliza en negrita. Numeré las tablas en el orden en que vaya apareciendo en la investigación o en el trabajo. Entonces, si ustedes llegan a la semana 9 y les toca incluir 3 o 4 tablas, porque me he encontrado con alumnos que me dicen, profe, que ahí dice que coloqué el gráfico. ¿De dónde se extrajo la información del gráfico? De una tabla. Entonces, fíjense, aquí lleva el número de la tabla. Luego viene el título, de escribirlo en título de una tabla en una línea interlineado doble. Y debajo del número de la tabla utilice el título breve para descripción. Utilice cursiva. Fíjense, el título de la tabla va en cursiva. Los encabezados, las tablas pueden incluir una variedad de encabezados dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Todas las tablas deben incluir encabezados de columna. Se sugiere centrar el texto de los encabezados de columna. Eso es esta información que ustedes ven aquí. Estos son títulos de encabezado. Deben ir, como ellos dicen, centrados.
El cuerpo de la tabla como tal, que es todo este contenido que tenemos aquí abajo. El cuerpo de la tabla incluye todas las filas y las columnas de una tabla, incluida la fila del encabezado. El cuerpo de la tabla puede ser de interlineado, sencillo, 1.5 o doble. Esto va a depender de qué. Esto es presentación, señores. O sea, si yo tengo una tabla con 20 y pico de líneas, que reduciéndola a interlineado sencillo, lo puedo meter en una sola hoja, pues sencillamente lo coloco a interlineado sencillo. Pero si yo tengo una tabla al final de la hoja y con interlineado sencillo me va a quedar como 2 o 3 espacios abajo, pues lo pongo a 1.5 de manera de que se vea bien la presentación. Esto más que todo es para presentación. Pero recuerden que ustedes están formando como profesionales. Entonces, para ustedes es importante que conozcan esta información, porque la presentación de un trabajo es lo que me va a decir la calidad de profesional que me lo está entregando. Se recomienda centrar el texto en todas las celdas de la tabla. Sin embargo, si alinearlo a la izquierda aumenta la legibilidad, no dudes en alinearlo a la izquierda. Fíjense. Esta información está centrada toda porque esto lo permite. Pero si esta primera columna llevara información alfanumérica o letras, se recomienda que se alinee a la izquierda para que se entienda mejor la información. Y luego vienen las notas. Utilice las notas para describir los contenidos de la tabla que no pueden entenderse solo con el título o con los mismos datos. Si utilizas abreviatura en la tabla, puedes especificarlo en las notas. También puedes utilizarla para atribución de derechos de autor, que era lo que les decía. Si yo estoy tomando la información de un libro, de otra obra, de otra persona que lo escribió, pues yo tengo que hacer referencia a ese autor y ya van a ver cómo. Explicaciones extras con asterisco. No es un punto obligatorio, por lo tanto, incluya nota de tabla si es necesario. Les pregunto, me lo responde cualquiera. Como las notas no son obligatorias, en el caso de que yo extraiga una tabla de un trabajo elaborado por Evelyn Pardo, ¿será necesario que yo diga allí que esa información la extraje de allá? Sí, Por supuesto, porque si no caigo en plagio. Entonces, fíjense, esto es una tabla normal. Y así deben ser las tablas que ustedes vayan a presentar en la semana 9. Y si lo hicieron en la semana 1, yo preguntaría, por favor, a conciencia, no es para que me lo respondan. Así presentaron la información. Los bordes. ¿Qué pasa? Debes limitar el uso de bordes o líneas en la tabla. En general se usa uno en la parte superior, que es para delimitar la tabla. Uno en la parte inferior y este que es para separar los títulos de columna. Fíjense que no hay más bordes por ninguna parte, ni horizontales ni verticales. Ese poco de líneas le quita presentación a los trabajos. Profe, que yo lo veo más bonito si yo le coloco la línea aquí en medio para separar las columnas. Usted lo ve más bonito, pero profesionalmente no es el deber ser. Profe, que a mí me gusta encerrarlo todo en un cuadrito. No, porque recuerde que nos estamos formando como profesionales, que estamos entregando trabajos técnicos y debemos guiarnos por las normas que rigen internacionalmente la presentación de trabajo. Profe, usted me dijo que es académico, pero cuando usted va a una empresa, a ustedes lo van a evaluar si ustedes utilizan o no utilizan las normas, a menos que la empresa tenga su normativa específica para presentar sus trabajos. Por lo general no lo hay. Tipo, tamaño de fuente interlineado. ¿Qué es lo que me dice la norma así a grandes rasgos? El interlineado, como ya les dije, eso depende de la cantidad de información que hay en la tabla y me dicen que la letra o la fuente debe ser igual a la que viene trabajando todo su trabajo.
Entonces, si usted viene trabajando con una letra Arial 12, la tabla debería ser en Arial 12 y no Arial 10. Ah, que yo vengo trabajando en Times New Roman. La tabla no puede aparecer en Calibri, por ejemplo. Tiene que ser en Times New Roman porque usted viene trabajando en Times New Roman. En sí es lo que te explica todo esto. Esto es toda la información con respecto a las tablas. Pero vamos a estudiar las figuras. ¿Qué pasa? Ajá, les informo, aunque ustedes no lo ven aquí, aquí está cómo se elabora. Para referenciarlos, vamos a referenciarlas solo cuando citamos, cuando es una información que se extrae de otra parte. ¿Qué pasa? Si la información yo la traje de internet, entonces yo voy a utilizar la referencia como viene de internet. No tengo que colocar tabla. ¿Por qué? Porque se supone que si yo digo aquí, tomado de o adaptado de Cubillos, entre paréntesis 2023, es de un trabajo que Tania Cubillos elaboró en el 2023, yo lo estoy extrayendo de allí. Entonces, cuando yo haga mi referencia, voy a colocar Cubillos, T, entre paréntesis 2023, el nombre de la obra y la dirección electrónica de donde extrae la información. Ahora vamos a ver las figuras, que es lo que nosotros comúnmente llamamos gráficos. Para APA se le va a llamar figuras. Todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas se consideran figuras en el estilo APA. Por ejemplo, ilustraciones, infografía, fotografía, gráficos de líneas o de barras, diagramas de flujo, dibujos, mapas. Son consideradas figuras. Las tablas y las figuras tienen la misma configuración general. Lo que les vengo diciendo, fíjense. Cuando se extrajo de un libro o de una publicación con dirección electrónica, los autores, esto no tiene fecha, este es más brava todavía, esto está malo, fíjense, se los voy a decir de una vez, pero esto es tomado exactamente de la página de Normas APA, lo pueden revisar tranquilamente. Aquí iría el año de publicación, que no lo tiene, es un error que trae. Esto es el título. Otra cosa que les voy a decir, aunque aquí aparezca, y fíjense que aquí también aparece, me imagino que está tomando el título en inglés porque lo tomó de su título original. Debe ser una publicación que no se encuentra en español, pero si se encuentra en español debemos utilizar la publicación en español, porque las normas también me dicen, lo que pasa es que estas normas son muy amplias, que cuando utilicemos palabras en otro idioma hay que colocarlas, por supuesto, en cursiva, en el texto como tal. Pero aquí su fuente original es de una publicación en inglés. Y fíjese, Morgan y Claypole, entonces estos son, ¿verdad? Esta fue la publicación original. O sea, esto es una revista, esta fue quien lo publicó originalmente y esta es la dirección electrónica. ¿Qué más tenemos sobre la figura? Sus componentes. El número de la figura igualito en negrita, con su número, va en la parte superior. Luego viene el título de la figura, como pueden ver aquí. Está en letra cursiva. Luego viene la figura como tal, que esta es la imagen. Y luego vienen las notas, tal cual como está en la tabla. Fíjense, la imagen va centrada, es la diferencia con la tabla, porque la tabla por lo general abarca todo. La figura, fíjense, va centrada. Y aquí en las notas vuelve con la información, como dice allí. Agregue cualquier contenido que necesite describir que no puedan entenderse. Solo por el título o por la imagen de la misma. Importante, señores. Uy, ¿qué pasó aquí? Me sac... ¿Aló? Sí, ¿Sí me ven? Lo escuchamos. No, lo bien. escuchamos.
O sea, Lo escuchamos, profesor, no lo No lo vemos. escuchamos, no lo no se ve vemos. la Solo se escucha, publicación, ¿verdad? profesor. Ya Quedó va. la pantalla. Ahí volvió. Ahí el volvió, fondo. ya va. Lo que Sí. pasa es que me cerró todo. Vamos a volver a compartir. Yo pensaba que me había sacado completo del aula. Ajá. Entonces, fíjense, aquí están los componentes de la imagen. ¿Cómo se refiere? Fíjense, en las notas, cuando vamos a referenciar, perdón, a alguien decimos adaptado de, cuando es adaptado. Cuando hacemos una parte, un cambio de esa imagen. Cuando es una imagen, le colocamos tomado de el título de la imagen, el autor, el año de la publicación de la imagen, la fuente y el título, el tipo de licencia, si es que posee licencia. ¿A qué me llama la fuente? Por supuesto, donde está publicado y por supuesto la dirección electrónica. Cuando es una página, fíjense, cuando viene de una página web, fíjense cómo se coloca, aquí me dice que se agregue la dirección electrónica. Cuando es de un libro, sencillamente se hace la referencia al libro, pero luego de adaptado de, que este es el título de la imagen, se coloca el número de la página. Esto es cuando estamos hablando de libros impresos. Ahora, si hablamos, y se los digo, de un libro impreso, perdón, y que esté electrónico, colocamos tal cual como dice aquí, adaptado de virus tal, colocamos fotografía, imagen, como se llame, y les sugiero, yo, Noel Casamayor, les sugiero, si tienen el número de página, colóquenlo aquí seguido con un paréntesis, página tal, porque ustedes tienen que proporcionar la mayor información posible para que la persona pueda accesar a esa imagen. Figuras de un artículo de una revista, fíjense, adaptado de el título del artículo como tal. Fíjense que el título no va en cursiva. El título del artículo no va en cursiva. Va el número de la página, luego el nombre y el apellido del autor. Fíjense que aquí cambia, aquí es inicial del nombre y el apellido, el año o la fecha, dependiendo. Si tienen la fecha entera, iría la fecha entera. Aquí iría el nombre de la revista. Este es el número 3, este es el volumen 3 y sería el número 17. Esto es 317, es número y volumen. Cuando son de elaboración propia, lo que yo les decía al inicio cuando comenzamos esta sección, cuando la figura es de elaboración propia, llámese figura o llámese tabla, no es necesario agregar ningún tipo de declaración de derecho de autoría. En APA se asume que todo lo que no tenga cita o la declaración de derechos de autor es de autoría del propio autor, o sea, ustedes. Por tanto, eso de el apellido y el año, el apellido de ustedes y el año, ya no se utiliza. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Espero preguntas, porque ya de aquí lo que viene son casos específicos y les tengo una propuesta porque ya son para ustedes serían las 9:40. Por acá nada hasta el momento. Nada. No, Ajá. profesor. ¿Va a quedar grabada? Ajá, les pregunto, por favor, y quiero la mayoría. ¿Tienen algún problema de que continuemos con los casos específicos? Porque ya vamos en la diapositiva 50. Todavía faltan, y faltan algo. Hay que darle nomás, pues no tenemos más tiempo, profesor, porque No, y en les el pregunto fondo, porque podemos, si ustedes no tienen problema, podemos hacer otra sesión mañana. Por mí no hay problema. A esta hora yo pero estoy disponible. profesor, pero disculpe, pero para entregar el trabajo, si yo creo que estamos todos medios así como apurados, nos sentimos como presionados, porque donde de alguna manera las APA que nosotros entendíamos estaban mal y las estamos reentendiendo, tendríamos que tener más tiempo para poder ver todo el tema. No sé si me entiende y no sé si es que de alguna manera logro también expresar lo que quieren decir mis compañeros.
Sí, 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 Yo, yo los entiendo muy bien. Yo les estoy diciendo es por el factor tiempo, por mí no hay problema. Yo profe, continúo porque vienen con los casos específicos. Dígame, Tania. no, con No, él, yo creo que está bien porque podríamos hacer otra sesión mañana porque la mayoría va a tener que cambiar todo el formato de APA. Igual para hacer la primera vez nos va a costar un poquito. Yo creo. Correcto. Si es que usted tiene la disposición para Entonces mañana, yo les voy sería a hacer genial. una propuesta y quiero que me levanten la mano los que estén de acuerdo. ¿Sí? Mañana podemos tener otra sesión a la misma hora de hoy. Dígame, Belín. Sí. no, profesor, una, que estoy de acuerdo que hagamos otra sesión mañana y por lo que entiendo, la parte que nosotros necesitamos referenciar, que son las bibliografías, ya como que pasó esa, Todavía no ha pasado toda. O sea, pasó lo que la, hemos la, visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo- me falta enseñarle cómo se referencia un podcast, cómo se hace una referencia cuando ustedes extraen información de una red social. Falta cómo se referencia de una red social, los podcasts, o sea, todavía falta. Vamos a la mitad, con eso les digo todo. ya, perfecto. Entonces mi propuesta es, usted me va a decir, profesor, ¿cómo se le ocurre? Si ustedes lo desean o lo ven factible, y yo sé que ustedes lo están diciendo es por la tarea que tienen que entregar hoy, porque es lunes, yo me permito cederles el día de hoy y hasta el de mañana, no entreguen la tarea número 3 hoy. Es más, el que la entregó, si quiere, envíenme un correo y me dice, profe, voy a modificar y yo no les corrijo. De todas formas, ustedes saben que yo mañana no me voy a levantar a las 7 de la mañana a corregirle las tareas. O sea, eso es modificable. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan. O sea, ¿por qué? Y les voy a decir la verdad. Lástima que no tengan, que la bendita cámara no me quiera agarrar. Es más, les voy a mandar un capture para que vean. Me dice, Zoom no puede detectar cámara, no sé qué le ocurrió hoy. Pero entonces me molestó, por ejemplo, cuando me manda un mensaje y me dicen, profe, yo estoy pagando y usted me tiene que enseñar. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero ¿qué pasa? Norma Japa no se corresponde a mi aula, yo se lo estoy dando porque estoy viendo que es una necesidad. Es algo que ustedes necesitan conocer y actualizar en verdad, porque veo que traen muchos vacíos. No o sea, no pueden decir, es que el instituto, hace año y medio estábamos utilizando normas APA 6 y han visto que hay bastantes cambios. Y sin embargo, si ustedes ven las citas de ustedes con lo que eran las normas APA o el deber ser, tampoco se justifica porque no se están entregando como es. O estoy equivocado y quiero que alguien me lo haga saber. Yo les sugiero mañana otra sesión, terminamos con las normas. Terminadas las normas, ustedes terminan la referencia del trabajo que deberían entregar hoy. Profe, que yo no les voy a bajar nota por entregar mañana o el miércoles su tarea o el jueves. Yo lo que quiero es que aprendan. ¿Por qué? Porque yo no necesito que ningún participante me diga, profe, es que usted está aquí para enseñarnos. Sí, yo estoy para asesorarlos, como se los dije en el encuentro de la semana 2. Yo asesoro con respecto a contenido. Más, sin embargo, ustedes tienen que saberlo, que cuando ustedes se inscribieron en este instituto, tienen que saber que aquí hay otro tipo de educación que es andragógica, que es a distancia, que ustedes administran su tiempo, que son ustedes con la administración del tiempo, autoenseñanza, auto todo, son ustedes los que tienen que aprender. Yo los voy a asesorar y a decirles, mira, en esto te equivocaste. O cuando me preguntan, profe, como me dijo, creo que fue, ya se me olvidó, Pía, profe, estoy haciendo esto en Excel. Bueno, vamos a ver, mira, te lo hago así, vamos a hacerlo, esta es la mejor manera, se hace así mejor. Y sencillamente estoy para asesorar y ayudarle. Pero veo que hay mucha debilidad en APA y estoy presto a que ustedes aprendan. Si ustedes están de acuerdo, continuamos mañana. Por favor, Sí, levanten la mano los que estén de Sí, acuerdo. sí, Hasta profe, ahora veo a continuamos 3 mañana. nada más. ay, yo estoy de Mañana, acuerdo, profesor. No, no encuentro dónde se levanta la manito.
Donde dice reacciones, ahí pincha y ahí se Donde levanta. Es que dice tuve que reacciones meterme en por la el parte teléfono. inferior. Por el teléfono me tuve que meter, en el computador no me fue posible. ¿Quién es? Aprieta los Indíqueme su puntitos. nombre. Celia Indíqueme su Guajardo. nombre. Celia Guajardo. Pero no te veo, debe decir la que dice Motorola. ¿Sí? Ella. Ah, ok. Algo Bueno, pasó, se me fue el audio. no, y así yo veo si resuelvo lo de la cámara también, porque me preocupa que no me vean por la cámara, pero no sé, a veces es que se afloja, entonces el Zoom no me lo quiere reconocer. Me falta Ah, Maribel, ya la encontré. Ahí ajá, la levanté. me falta Sus, Denise, Brian y Maribel. ¿Qué dicen? ¿Lo dejamos para mañana? ¿Continuamos mañana? Mayoría gana. Me falta Maribel, Sus y Brian. Estoy de acuerdo. Correcto, entonces vamos a configurar para mañana esta misma hora. De todas formas, como ya les dije, como se los he indicado varias veces, ingresen a la página normajapa.org para que vean que todo esto que está aquí es extraído de allá. No me estoy inventando nada, sencillamente traje lo que a ustedes, ya va, que aquí me escribió, ¿quién? PC, no sé quién es PC. Este es Pía. Ajá, no nos había enseñado cómo usar normas APA. Bueno, estoy aquí para eso. Y quiero que aprendan por qué. Porque hablando con personas de allá del instituto me han dicho que ahora se va a instaurar o ustedes tienen que desarrollar un trabajo de investigación. No es lógico, nunca lo he conseguido lógico porque yo estudio, como yo se lo dije en la segunda semana. Yo todavía estoy estudiando, estoy haciendo un doctorado y yo me dedico a la investigación. Entonces no veo lógico que haya que pagar para que un tercero nos diga cómo hacer las cosas si yo se los puedo enseñar. Entonces, para mañana, a la misma hora de hoy, ya voy a configurar el aula para que ustedes mañana, a la misma hora de hoy, ingresen y continuamos con la segunda parte de esta clase. O sea, mañana a las 20, a las 8. Igualito, exactamente para ustedes a las 8 de la noche. Perfecto. Correcto. ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora? No, de mi parte no. Estaríamos ok. Yo tengo Ok, una de pregunta todas del formas, ejercicio, ¿se puede? ¿cómo? Tengo una pregunta del ejercicio, ¿se puede? Diga sobre explicación.